Estamos en Metaverso Social. Bienvenidas a este espacio de actualidad e innovación social. El podcast de Onda Local de Andalucía en colaboración con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. El universo social en el que estamos inmersas. Y hoy hablamos de transformación, evolución e innovación en las entidades sociales de Andalucía. Hoy estamos con Sandra Camps. Bienvenida. Hola, bienvenida, gracias. Sandra Camps Ocaña, periodista especializada en temas sociales. De hecho, aunas la intervención social y el periodismo con varios premios a nivel nacional a tus espaldas, como el Premio Rey de España de Periodismo y otros tantos como en el Parlamento de Andalucía. Así que es todo un lujo que estés hoy con nosotras aquí en Metaverso Social en Onda Local de Andalucía. En este podcast de innovación social estamos en esta ronda de entrevistas inspiradoras e ilusionantes donde compartimos herramientas, donde compartimos nuestros procesos creativos para sacar ese potencial creador que tenemos en Andalucía por parte de mujeres, periodistas, creadoras de contenido, escritoras y bueno, hemos tenido documentalistas, de todo un poco, así que muchas gracias por formar parte de una de las 10 entrevistas de la red YouCom dedicadas a mujeres con potencial comunicativo para compartir experiencias. Y no podías faltar en esta ronda de entrevistas teniendo en cuenta tu último libro publicado, Construyendo Memoria. Así que antes de lanzarnos a la entrevista, voy a leer un poquito. Construyendo Memoria es un viaje por la historia de mujeres que han sufrido, han llorado y se han caído, pero han resurgido y a veces casi de las cenizas para gritarle al mundo que ellas tienen derecho a ser escuchadas, valoradas y respetadas. Vicky, Sor Lucía, Manolita, la tía Victoria, Mila, Cecilia, Andrea, que es una persona no binaria, Carmen, Ana, Ángeles o Adelma. Todas ellas se han encontrado en algún momento solas. Así que con este proyectazo comunicativo, con este nuevo libro Construyendo Memoria, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Sandra, ¿cuál fue la primera línea de este libro? Pues la primera línea, la verdad es que, primero, muchas gracias por poder participar y estar arropada por tantas mujeres que han pasado por aquí y que van a pasar. Bueno, este libro surge un poco de la necesidad de construir o de visibilizar a estas constructoras de memoria, ¿no? Yo creo en la construcción de la memoria, en que hay personas que lo hacen a diario, construyen memoria a diario, con todo lo que aportan, con lo que crean, con lo que innovan, con las herramientas que ponen a disposición de otras mujeres. Y en mi recorrido como periodista social, que llevo más de 20 años, he conocido proyectos muy interesantes, he conocido a personas muy interesantes. Algunas de ellas, muchas de ellas las admiro, porque realmente han puesto en marcha iniciativas y proyectos que a día de hoy siguen existiendo. Hace 20 años igual empezaron, o más, que es cuando yo las conocí, muchas de ellas. Ahora estas mujeres, muchas son mayores. Y son mujeres que tienen detrás toda una historia social, una historia personal muy potente, de valentía, de coraje, de resiliencia, de superación. Mujeres que salieron de ese lugar donde ellas, como bien leías tú, se sintieron solas, no estaban arropadas, no había una asociación, no había una mano amiga, no había nada ni nadie que entendiera qué problemática tenían, ¿no? Y cómo las podían ayudar, o bien cómo las podían orientar, o si había alguien más en el mundo que les pasara algo similar a ellas, ¿no? Y en ese vacío decidieron buscar fórmulas y ellas han construido esos espacios para que otras mujeres no tengan que pasar ni sufrir lo mismo que ellas han pasado, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres iniciaron estos proyectos hace 20 años. Yo conocí ese proyecto a lo mejor en un pequeño local, una cosa muy pequeñita, de muy poca gente. Y 20 años después pues las he llamado y con la maravillosa noticia de hola, Sandra, lo que quieras, ¿no? Entonces, ese reencuentro, a pesar de que hayan pasado tantos años, ¿te acuerdas cuando fui hace 20 años? Sí, me acuerdo, claro, ¿qué quieres? Encantada, te abro las puertas. Pues me han abierto sus historias, me han abierto el corazón y me han contado en una conversación relajada, muy de tú a tú, y
ya desde la paz, ¿no? Desde el sosiego de haber luchado, haber logrado y de estar desde otro lugar, cómo ha sido ese proceso. Y entonces me parecía interesante porque estas constructoras de memoria, estas historias no están en los libros de texto, no se estudian, no está en ningún colegio, no hay ningún libro que te lo explique, ¿no? Pero ellas construyen memoria social y esa memoria es sobre la que vivimos, sobre la que construimos y seguimos haciendo. Entonces es muy importante conocer sus historias y todavía que están vivas también es importante, ¿no? Yo quería que estuviesen vivas para que puedan leerlo, para que vean que su memoria, su historia, aunque sean mayores, va a quedar. Y por lo menos algunas de ellas van a quedar aquí con la idea de que tengo muchas más ahí que se me quedan en el tintero y que he luchado de cuál cojo, qué entrevista se queda. En fin, yo espero darle salida a algunas más. Entonces, este proceso creativo parte de todo tu trabajo anterior, en que llega un momento que dices, voy a escribir un libro, ¿no? Merece pasar, digamos, esta historia oral, que también son cosas que suceden cuando se trabaja en radio, ¿no? Que dices, ¿qué de palabras he recogido, ¿no? ¿Qué de historias he recogido? Y llega un momento de decir, vamos a pasar esa historia oral a otro formato, a un libro, y a crear construyendo memoria para dar voz a todas estas mujeres. Este proceso en el que tú saltas de ser periodista de radio, ¿no? Periodista en diferentes formatos, a ser escritora, ¿cómo ha sido? Pues es una necesidad, en cierto modo, porque a mí siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito. Quiero aprovechar para decir que hemos hablado de Andrea y es Alana. En la siguiente edición de este libro, esta persona no binaria, reconocida oficialmente, la primera en España además, en este proceso de que se imprimía el libro, cambió de nombre oficialmente y es Alana. Entonces, en esta segunda edición que está por salir, en breve ya hablaremos de Alana y en todo momento, ¿no? Quería hacer este pequeño inciso para que quede aclarado. Claro, porque sale la historia de estas mujeres y una de ellas ha tenido un cambio de nombre, así que la siguiente edición viene con cambio de nombre. Claro, viene con cambio de nombre, pero porque ella es una persona que no se identifica con ningún género, ni hombre ni mujer. Sin embargo, está más a gusto cuando está arropada por historias de mujeres. Entonces, por eso la incluí. Y porque está en un proceso, me parece muy interesante, de visibilización y de que otras personas que se encuentren como ella, pues puedan, o como ella, puedan sumarse a ese recorrido para seguir viendo un poco cómo hacer, ¿no? Referente a lo que decías del proceso creativo, es un poco una necesidad. Y yo muchas de estas entrevistas, o de todos mis libros, yo tengo 3 escritos, el primero también era de entrevistas, en este caso fueron ex proceso, hechas para el libro. El segundo proyecto que hice en la cárcel con unas cartas de los presos, que tuve la necesidad de plasmar ese proyecto, que tiene una parte de activismo, que tiene una parte de periodista, porque hice luego unos podcasts con esas cartas y tuve un programa de radio y demás. Lo mismo con Construyendo Memoria, ¿no? Cuando pensé que tenía que rescatar la memoria de estas personas, también hice las entrevistas, pero necesitaba en cierto modo pasarlo a papel. Yo necesito escribir. Entonces, a nivel personal escribo. En su momento lo de las cartas, ¿dónde se escribían cartas, no? Y pensé, es que la cárcel es el único lugar donde todavía se escriben cartas. Y así es, fue abrir la caja de Pandora y de ahí salió, un maravilloso proyecto, ¿no? Entonces, con estas mujeres, el hecho de estar de una forma sosegada y dejar porque la radio es maravillosa, se quedan estos audios, ¿no? Pero tú tener el libro en tu casa, con estas historias que tú puedes leer y releer en cualquier momento, son procesos creativos y procesos de disfrute diferentes, ¿no? Son otros sentidos, es otra forma, y creo que tenía que estar y tenía que responder a iniciar un proceso que es la memoria, que para mí la memoria es muy importante. Entonces, a nivel profesional como periodista hago muchos temas sobre memoria histórica, sobre muchísimos procesos de memoria, de recuperar la memoria de la calle. Es decir, la memoria es algo que me gusta. Y entonces pensé, yo tengo tantas historias ahí ya hechas y muchas de ellas pueden desaparecer. Entonces, vamos a iniciar este proceso de construir memoria, que invito a todo el mundo a que lo haga. Cada uno en su barrio, cada uno en su en su ambiente, en su casa, empezando por las abuelas, por tu familia. Esas historias que son memoria, pues yo invito a todo el mundo a que las recopile, las escriba o haga o el formato que mejor se cuadre. En mi caso ha sido, primero la radio y luego plasmarlo en un libro, ¿no?
También la inspiración te pilló trabajando, ¿no? Que has ido poco a poco trabajando estas historias cuando llega el momento de construir este libro. Y bueno, tengo más preguntas sobre el libro en sí como proceso creativo. Ujú. Porque veo un tinte morado en la portada de este libro, veo una editorial que se llama Con M de Mujer. Claro. Entonces, en todo este proceso creativo de creación del libro, ¿qué es lo que te ha llegado? ¿Por qué lo has hecho así, con estos colores? ¿Por qué has decidido este tipo de proyecto? Bueno, porque para mí la mujer siempre lo ha tenido más difícil, históricamente y actualmente. Se han conseguido muchas cosas, muchos derechos, es verdad, hemos avanzado mucho, pero todavía una realidad que le ocurra o que sufra a una persona vulnerable, por ejemplo, si esta persona es mujer, tiene una doble carga, una mochila más grande. Porque habitualmente la mujer puede o no, pero puede ser madre, sufre un cierto estigma según qué casos. Es decir, el hecho de ser mujer hace que ese problema sea más complicado todavía, ¿no? O esa resolución o echar para adelante. Entonces yo creo que el carisma que hay que tener, que demuestran estas mujeres, por el hecho de ser mujeres además, tiene un plus añadido. Y yo siempre busco la versión femenina de las cosas también, ¿no? O de los reportajes o de las historias. Siempre pregunto, bueno, ¿y aquí con las mujeres qué pasa? O intento estar atenta, porque soy mujer, soy madre, soy activista, llevo muchísimos años en mundos sociales, conociendo muchas realidades, y es un hecho que las mujeres lo pasan peor, tienen más complicaciones y más dificultades. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por las mujeres, ¿no? Que los hombres también han hecho cosas muy interesantes, pero yo prefiero en estos momentos, ahora me apetece, me sale, que sean mujeres las que estén en este libro y nos demuestren cómo se construye memoria. De hecho, la mayoría de las personas comunicadoras en las entidades sociales son mujeres. La mayoría de las personas que trabajan en comunicación, además, históricamente, son mujeres. Así que hay un potencial comunicativo que al final se traslada a todos los formatos, se traslada a la radio, a un libro o a un documental, donde hay mucho potencial de cómo decir las cosas y de cómo crear. De hecho, desde la red YouCom estamos poniendo en contacto a mujeres, personas del mundo social que trabajan en comunicación para hacer este compartir de experiencias, para saber de dónde se saca la ilusión para crear, de dónde se saca la emoción para realizar proyectos comunicativos y cómo hacerlo desde un enfoque auténtico. Y cuando estás en comunicación muchas veces en entidades sociales, los contextos no son tan fáciles, estás rodeado, ¿no? En el entorno social, ¿no? Hay mucha voluntad y muchas veces estás rodeado de situaciones difíciles, tanto por los colectivos con los que estás en común, como por el tipo de trabajo precarizado, con falta de fondos, etcétera. Y eso requiere una gestión emocional de saber cómo manejar estos proyectos creativos. Entonces, como esto es un compartir de experiencias, te voy a preguntar cuáles son tus consejos, tus herramientas en una gestión emocional cuando una está inmersa en este tipo de proyectos, que es verdad que son proyectos también muy personales, ¿no? Que te llevan el sueño, que te llevan la vida y que lo quieres hacer bien y dices, bueno, cuando uno saca un libro, también hay una parte de saber manejar esa creatividad, cómo hacerlo, y hay una parte de gestión emocional. Sí. ¿Qué herramientas te ayudan a ti? Pues no sé, a mí me ayudan primero dar voz a estas mujeres, ¿no? Ellas no lo piden, ellas no te vienen a buscar. Ellas están en su día a día con su energía absolutamente concentrada en esos proyectos, ¿no? En esa construcción de memoria. Entonces, el hecho de acercarte a ellas con una escucha activa, fundamental. Porque muchas veces nos pensamos que estamos escuchando, estamos atentos y no lo estamos. Es muy fácil estar, pero escuchar y de una forma activa y que la otra persona... Porque la otra persona se da cuenta cuando tú estás con esa escucha activa, atenta, interesada, o cuando simplemente estás cumpliendo un papel. Entonces yo creo que una escucha activa, y eso es muy importante, que te interesen esos temas, ¿no? Es decir, mi herramienta es el periodismo, la escritura, la palabra, pero es que a mí me interesan esos temas. A lo mejor si no estuviese haciendo esto, estaría igual haciendo de trabajadora social, no sé qué haría, pero sí tengo claro que estaría inmersa o escuchando o conociendo esas realidades, ¿no?
Mi forma de ayudar es dar voz y visibilizarlas. Y que ellas sean las protagonistas y que ellas son las que, con sus proyectos, pueden llegar más lejos con sus proyectos, con sus historias, dar mucha fuerza a otras mujeres que también las lean, saber que hay lugares donde acudir. También es una manera de decirles, aquí está esta asociación, esta fundación, hace esto, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas tienen mucho que ver como de una forma natural. Para mí, en mi caso, no es un esfuerzo. O sea, no tengo que pensar en qué hago o no hago. Es un poco de oficio también, seguramente, porque me gusta mucho mi trabajo y siempre he querido dedicarme a esto y lo hago. Entonces, pues una mezcla, ¿no? De esa escucha activa, de ese estar a gusto, de sentirte parte del lugar en el que estás, porque quieres estar, y luego ver la forma también de que eso que te cuentan sea luego un reflejo real de lo que se publica. Es decir, en estas entrevistas, por ejemplo, yo no he literalizado las entrevistas. Son tal cual. La tía Emilia es una mujer gitana. Ella habla como habla. Y así está la entrevista. Es decir, ahí está el reflejo de cómo es ella. Yo no lo he querido poner bonito. Ella habla bonito ya de por sí, pero es verdad que a lo mejor no es literariamente una obra de arte, pero es que no es lo que busco, ¿no? Entonces, cada una de ellas se expresan a su manera y quiero que eso sea la esencia también de cómo cada una de ellas es, ¿no? Entonces, respetar. Yo creo que respeto, escucha activa, compromiso, y luego esa confidencialidad, mantenerla, ¿no? Porque no vale todo. Es decir, no vale que a mí me cuentan muchas cosas, me han contado muchísimas cosas de muchas historias y aquí está lo que ellos y ellas quieren que esté, en este caso ellas, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no tienen que estar porque esto me lo han contado a mí, entonces hay que separar y hay que saber respetar también con qué están ellas a gusto y qué es lo que les refleja, ¿no? Y les representa. Bueno, y ahora va una pregunta, yo creo que es un básico que imagino que en las entrevistas que te han hecho habrá salido con el tema de, claro, aquí hay muchas historias de mujeres, imagino que no quieres destacar una que otra, pero te voy a preguntar que nos cuentes alguna de ellas. Claro, mira, os voy a hacer un breve... No te voy a contar, evidentemente no voy a destacar ninguna porque... ¿No vas a hacer spoiler? No, de ninguna en concreto porque, o sea, sí, voy a hacer un poco spoiler de un poquito de cada una. En general. No, y de cada una de ellas sí, voy a hacer un pequeño spoiler. Pero que no me voy a definir por qué historia me ha gustado más, porque... O con cuál te quedas, o cuál destacarías, cuál te has llevado más con la almohada. Pues es que me he llevado muchas, porque bueno, hay algunos temas que es verdad que los llevo como siguiendo desde hace muchísimos más años, como el tema del feminicidio, por ejemplo, ¿no? Yo estuve en Guatemala, yo estuve en Ciudad de Guatemala, en un libro anterior entrevisté a Norma Cruz, que es una exguerrillera tremenda, impresionante, una mujer impresionante. Y yo estuve en el búnker con ella, donde atendía a las mujeres, con los guerrilleros que te acompañaban para que no te pasara nada. En fin, tengo una experiencia personal vivida allí muy potente. Entonces, una de las historias que está aquí, que es Adelma Esperanza, ella es de Guatemala, ella estuvo aquí en Sevilla y yo fui realmente a hacer un reportaje sobre la obra de teatro que presentaban para hablar del feminicidio, en el que mujeres venidas de Guatemala, cada una con su propia historia, sobre el escenario hacían una obra de teatro en los institutos para hablar del feminicidio, se disfrazaban con unas máscaras, estaba muy chulo y hice un reportaje para mi programa de radio. Pero luego me quedé hablando con ellas, y hablando con ellas, una de ellas, con Adelma en concreto, dije, bueno, es que esto no lo tengo que contar, o sea, esto ya es otra cosa, esto ya no es el reportaje, esto ya es una entrevista con ella. Y me habla de Norma. Fíjate, estando en Sevilla, en un instituto, en un lugar cualquiera pequeño, me habla de Norma, que está en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, que es una señora que ya es muy mayor y que está un poquito malita, y de su fundación, y que yo conozco a su hija, Claudia, que, en fin, que la cara sigue un poco con la fundación, con Más Cuerpo. Y me habla de, entonces, una conexión para mí muy rápida, ¿no? De, yo he estado en Ciudad de Guatemala, yo sé de lo que me estás hablando, sé lo que estoy viendo, entonces ella me cuenta su historia y esta es una mujer que tiene una vaquita que es la que le da leche y la que alimenta a su familia, a su hija, realmente, ¿no? Es una mujer que ha nacido conviviendo con cochinos, entonces una mujer que no sabe hablar bien, que no sabe escribir bien, pero es una mujer que con una historia muy fuerte, muy potente, que pierde un brazo, que le salva la vida porque su hijo le da un empujón para que se dispare o no le dé el corazón,
Y está ahí en esa obra de teatro, aquí en Sevilla, a años luz de Ciudad de Guatemala, contando esa historia, y de pronto una conexión muy buena, Norma, ¿no? Y yo he estado allí, yo conozco. Y ella denunció, ¿no? Y una de los logros de Norma y de la Fundación era que en Ciudad de Guatemala, donde ya denunciar es un peligro porque te matan, tengas el coraje de denunciar. Entonces ella denunció, ella estuvo en ese búnker que yo también estuve. Entonces como que le ponía una imagen muy realista a todo eso, ¿no? Entonces esa historia, por ejemplo, está aquí denunciando el feminicidio porque ella lo denuncia a pesar de todo y bueno, y ahora el maltratador está en la cárcel y ahí está con su historia personal, pero sobre todo también además de dónde viene ella, ¿no? Que me parece una historia muy potente también. Con esta termino y empiezo con una que se llama, que es Vicky Bernardet. Yo ya la entrevisté también con su proyecto, una asociación, Fundación Vicky Bernardet, ahora Asociación Vicky Bernardet, contra el abuso infantil. Ella sufrió abuso infantil desde niña hasta los 17 años. Pero claro, cuando ella sale de ese infierno y decide ir a la calle a buscar ayuda, se va a un sitio que se parecía al Instituto Català de la Dona, Instituto de la Mujer, más o menos en los años 80, 70, estoy hablando de hace un montón de años, que había, y no sabían ni de lo que le habla, ¿no? Ella dice, no saben ni de lo que estoy hablando, ya me puedo ir. Tal cual se fue y no había nada, no había nadie, ¿dónde acudo? Y ella se puso a montar, bueno, a decir, estoy aquí, me pasa esto, y empezaron a aparecer otras mujeres, algunas personas más con las que parte esta asociación, ¿no? Entonces, bueno, pues Vicky es una persona increíble también cuando cuenta su historia, como la cuenta y como os decía, desde la reflexión de su objetivo de vida al final ha sido la fundación y ayudar y montar algo, ¿no? Y lo tiene y lo ha hecho. Sor Lucía Caram, esta igual os suena. Hay mucho poderío aquí. Mucho. Hay mucho poderío, mucha creación, ¿no? También estamos hablando de mujeres creadoras. Absolutamente. Y de mujeres que han tenido proyectos comunicativos y que han dado a conocer sus realidades desde estos temas sociales que además nos tocan tanto. Así es. Y, por ejemplo, hablando de comunicación, fíjate, una de las historias es la de Sor Lucía Caram, que igual os suena, porque esta sí que es una monja comunicadora. Toma. Lo más. Es tremenda. TikTok, a todas. TikTok, las redes las domina como nadie. Vamos, mejor que un quinceañero. Es tremenda. Y entonces yo la entrevisté antes de que muriese el Papa, y ella tiene una historia muy personal con el Papa. Y tiene una historia muy personal de cómo ella ha vencido, digamos, la jerarquía eclesiástica para, como monja que es, llevar a cabo proyectos sociales que trascienden, que aquello ya no es una empresa, porque no es una empresa, pero lo digo por la magnitud que ha cogido todo lo que ha conseguido y lo que está haciendo a día de hoy. Y como ella decía, por ejemplo, hay frases como muy curiosas, cuando hablamos de la creatividad, ¿no? Fíjate, ella le decían la jerarquía eclesiástica, que en todo momento le quería poner coto, ¿no? Porque esta mujer estaba descontrolando con sus acciones. Pero ella es muy creativa, entonces se las saltaba todas y se las sigue saltando. Y entonces Lucía decía, a mí me dicen que rece a Dios. Y yo ya les digo que sí, que yo rezo a 2 cada día, pero es que también le pido a todo Dios. Entonces, fíjate cómo ella, ¿no? Aprovechando las palabras, la creatividad, realmente consigue silenciar y buscar los vericuetos para hacer lo que ella quiere sin salirse, y consiguió la bendición papal en su momento, que ya no tiene, bueno, con el Papa que falleció hace poco, tenía como ese respaldo, ¿no? De sentirse libre y decir, bueno, es que yo no tengo que responder a nadie más porque a mí ya el Papa me ha dado el ok con mi proyecto, así que para adelante. Así que es una mujer como, pues eso, muy creativa, ¿no? Una monja muy creativa. Luego os va a sonar mucho aquí en Andalucía Manolita Chen, seguramente, que rompió moldes desde muy pequeña, que muchos igual os suena como esa vedette que luego en Arcos de la Frontera montó sus restaurantes, salas de fiestas y demás. Pero hay una historia muy potente detrás, ¿no? De quién era de niña. De quién era ella desde pequeña. Era desde pequeña, ¿no? De cómo sale de donde nace, de cómo ella transgrede, trasciende fronteras, como hay un proceso ahí muy fuerte, y cómo luego ella devuelve a la sociedad y acoge, imagínate, adopta a un montón de niños paralíticos, paralíticos cerebrales. Llega a tener hasta 7, me parece. Ella lo explica muy bien en la entrevista. Y luego ha montado unas casas, una fundación, Manolita Chen, con casas que hay en Sevilla, en Cádiz y en Huelva, para acoger a personas que como ella tuvieron una discriminación y sufrieron por ser diferentes, ¿no?
La tía Victoria, que os hablaba, una mujer gitana que rompe esquemas dentro de la comunidad gitana, porque a las chicas, a las mujeres gitanas, les dice que el respeto ante todo y que hay que estudiar y como muchos mensajes que a lo mejor a nosotras nos parecen muy normales, pero que siendo una mujer que tiene 80 y pico años, cuando ella iba reclamando todo esto en su comunidad, en la etnia gitana, no había manera de que le hicieran caso, ¿no? Y de que la escucharan, y tuvo que lucharlo. Mila Obama, una hija del Estado, Guinea Ecuatorial, colonia española, a ella la traen, porque ella sufre de una enfermedad, la traen a España siendo colonia de la polio. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ella quiere salir de lo que son los hospitales, las monjas, todo ese espacio, Franco ya no está. Ella llega con Franco, desaparece Franco, y ella sale para estudiar y tener una vida propia, aún y sabiendo que no, la identidad de que ella es de Guinea Ecuatorial y sus padres quiénes son. Es decir, te puedes imaginar todo una situación un poco difícil. Complicada, ¿no? Pero es que luego resulta que sale a la calle y le dicen que ella es de Guinea Ecuatorial y que no tiene papeles, que haga la cola de la inmigración y que empiece a buscarse los papeles para estar aquí. Y dice, bueno, pues si es que yo he nacido aquí, me trajeron con bebé, yo no he preguntado. ¿No? Entonces hay ahí toda una historia muy interesante que se desconoce por completo. ¿Qué pasa con todas estas personas que, estando en una colonia española, bajo el Estado español, protegidas, llega un momento en el que se quedan en la intemperie y nadie los reconoce? Que esto ha pasado toda la vida, nos creemos que pasa ahora, ¿no? Los huecos de poder y todos los debates que hay, y es algo que viene de lejos. De lejos, y que hay muchas mujeres como ella, ¿no? Cecilia Borràs, que es una mujer que sufrió la pérdida de un hijo del suicidio, y bueno, pues entonces ella montó una asociación también para que ese duelo y esa manera de cómo abordar el duelo, ¿no? También fuese algo, bueno, una asociación que le pudiera ayudar. La verdad que Sí. Con todas estas historias veo como esa pasión por la vida, ese potencial vital de crear tu proyecto, de enfrentarte a la realidad con la que naces. Y bueno, unas historias que merecían ser contadas, que están recogidas en Construyendo Memoria. Gracias, Sandra, por tu periodismo, y gracias, Sandra, por pasarlo al formato libro y crear un libro con todas estas historias y pasar a la escritura. Con esto nos vamos, se nos terminan los minutos de nuestro podcast de Metaverso Social en Onda Local de Andalucía. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vosotras. Parte de esta red YouCom, de compartir experiencias, de compartir historias, de compartir nuestro potencial creativo. Y antes de irnos, aunque no sea un proyecto muy musical, nos vamos con una canción. Nos gusta que nuestra invitada siempre nos haga una recomendación, nos traiga un regalo, y en esta ocasión has tirado por Mundo Divino. Uh-huh. Así que con esta música nos marchamos. Con ellas, con mujeres. Con mujeres. Un abrazo, Sandra. Gracias por estar. Voy aprendiendo de la vida que me deja mis pasos, y no me pierdo ni un minuto más. Voy encontrándome con puertas que siempre están cerradas. No me entretengo en abrirlas más. Perdóname por no coger ninguna parte ni quedarme contigo. Perdóname por engancharme y quedarme colgada de un hilo. Perdóname por encontrarme cada noche en un sueño contigo. Perdóname por aprender a respetarme y quererme un poquito. Voy mirando al mundo como si pudiera solucionarlo, y no me pierdo en su oscuridad. Soy como
vuelo en soledad y cuenta mejor su tiempo a compás. Ay, perdóname si muero. Ay, si en estas cosas yo me pierdo. Perdóname por aprender que en esta vida hay que quererse a uno mismo. Perdóname por entregarme en cuerpo y alma a cada cosa que vivo. Son las cositas divinas del alma las que a mí siempre me pierden. Son las cositas divinas del alma las que a mí siempre me pierden. Son las cositas divinas del alma las que a mí siempre me pierden, las que a mí siempre me pierden y las que nunca yo te voy a dar. Son las cositas divinas del alma las que a mí siempre me pierden, las que a mí siempre me pierden y las que nunca yo te voy a dar. Son las cositas, son tan divinas, son del alma, son del alma. No, 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 no te las voy a regalar. Tiri, 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 tirando de frío bajaban 4 gitanitas y por la orillita del río decía mi camarón. Tiri, 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 tirando de frío. El hijo de Lucía tocando la guitarra por bulería era el mejor, era el mejor. Son las cositas divinas del alma. Ay, perdóname si